Hola a todos nuevamente, mi nombre es Lubianca y como siempre es un placer. En el día de hoy les traigo otro capítulo de la historia entre Panamá y los Estados Unidos, específicamente hablaremos del capítulo 7 del libro de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, escrito por Celestino Andrés Araúz y Patricia Pizurno. Para aclarar, este es un video con un fin netamente educativo, sí, es para mi clase otra vez, y para hacerlo más entretenido y dinámico tenemos una invitada el día de hoy. Con ustedes, la señora Lubianca Caxuda, profesora de la Universidad de Panamá y más importante aún, mi querida madre. Mamá, ¿cómo estás hoy? Muy bien y muy contenta de participar en este importante evento educativo porque vamos a descubrir muchas cosas. Perfecto. Entonces, sin más que añadir, comencemos con el primer punto de este capítulo 7. Punto número 1. Bosquejo de la historia de Estados Unidos entre 1824 al 1845. Durante este periodo se originó la democracia jacksoniana, llamada así por el presidente Andrew Jackson del Partido Demócrata. Esta democracia fue conocida por buscar la igualdad, puesto que existía una disputa civil entre los estados del norte y los estados del sur. Uno de los avances que se dio en el mandato de Jackson fue la construcción del canal Erie. Este canal convirtió a Nueva York en la primera ciudad del país y en la puerta de entrada del oeste. También se construyeron carreteras y vías férreas que hicieron más fácil la inmigración hacia el norte de Ohio, Luisiana e Illinois, las cuales eran tierras olvidadas en ese momento. Aparte, se facilitó la comunicación entre puntos remotos y el transporte de productos como el algodón, telas y alimentos. Andrew Jackson fue electo por 2 periodos y aunque aparentemente buscaba la igualdad, solo era para sus allegados, y esto se evidenció cuando nombró a sus amigos cercanos y periodistas de altos cargos gubernamentales como parte del gabinete. Hacer esto les otorgó el nombre del gabinete de cocina. Lo extraño es que al tener una educación inferior, una de las primeras cosas que hizo en su mandato fue el sistema de despojo, eliminando funcionarios de nivel medio e inferior. Muy raro, ¿no? Para la época sí, pero conveniente. Jackson puso en marcha el capitalismo empresarial libre. Esto permitió que las pequeñas empresas prosperaran, que aumentara la población, la explotación de nuevas tierras y el desarrollo de la industria. Pero también eliminó el Banco Nacional, el cual mantenía los fondos públicos y permitió que los bancos del Estado, o sea, los bancos privados, otorgaran préstamos sin ninguna garantía. Así que es obvio que es lo que iba a ocurrir. ¿Qué ocurrió? Destrozó la economía, lógico. Hubo una gran inflación con la que tuvo que lidiar no él, sino el presidente Martin Van Buren en el siguiente mandato. Debido al descontrol de las especulaciones y la crisis financiera, Imagínate, la crisis financiera. Ajá. Yo nunca me imaginé que Estados Unidos hubiese tenido una crisis financiera. Para que tú veas, ¿Cómo no pues. lo va a tener si destruyó el Banco Nacional de ellos? Dios, qué inteligencia, ¿verdad? pues claro, sacó todo el dinero de ahí y decidió no dárselo a todos a los que son ricos. Dios. Entonces mira lo que ocurre en 1837. 1/3 de la población activa estadounidense estaba desempleada. Dios Y lo que mío. aún trabajaba se le redujo al 50% su salario. Así que por esta crisis, que todo lo que ocurrió, un despelote, terminó aprobándose el Tesoro Independiente del Estado y quitándoles el poder a los bancos privados. Pero imagínate, yo siempre escuché sobre la depresión en los años 20 por allá, pero nunca había escuchado esta, o sea que Estados En Unidos, 1800. imagínate, o sea que ellos han tenido varias historias acerca del problema económico en su país y creo que ahora están algo parecido. Y siguen sin aprender. Pues sí. Con el desplazamiento de los indígenas hacia el oeste, se les unieron algunos blancos por voluntad propia. Para 1830 se descubrieron pasos y valles desde Missouri hasta Las Rocosas. En 1836 se recorrió el Paso del Sur y por el Valle Snake hasta el río Columbia. En 1842 y el 43 se produjo lo que fue la fiebre de Oregon, haciendo que miles de personas, específicamente de 4.000 a 5.000 personas, se mudaran a esta área que hoy abarca lo que es Washington, Oregon, Idaho, Montana y la Columbia Británica. Pero en 1846, por problemas territoriales entre Inglaterra y su ex colonia, la Columbia Británica, se delimitó lo que vendría siendo hoy la frontera entre Canadá y los Estados Unidos. Es interesante ver cómo se desarrolló la expansión en los territorios de Estados Unidos. Yo no había escuchado esta historia antes, es la primera vez que la escucho, pero me parece interesante que habiendo desplazado a los indios hacia ese territorio, ahora ellos fuesen nuevamente desplazados por las mismas personas que los llevaron allá. Exacto. Para que veas cómo son las cosas. Ahora, por todos los problemas económicos mencionados anteriormente, en 1840 el partido opositor al de Jackson, los Whigs, ganan las elecciones.
pero su presidente electo en ese momento tuvo muchos desacuerdos con ellos. Se oponía a la creación nuevamente del Banco Nacional, defendía los derechos del Estado sobre el Ejecutivo, obviamente a ninguno de ellos le gustó, Dios. y eliminó el comercio de esclavos negros, que fue lo que debilitó su relación con Inglaterra en ese momento. Pero era necesario en ese momento. Claro. Era necesario y creo que se hizo lo que tenía que hacerse. Y fue interesante cómo puso los derechos del Estado por encima del Ejecutivo. Todos los demás hacían lo contrario. Exactamente. Para solucionar sus diferencias con Inglaterra se firmó el Tratado Webster-Ashburton, en el que establecían 4 patrullas conjuntas en las costas africanas para evitar el comercio de esclavos. Y durante los siguientes años se fundó el National Trades Union, que era como un grupo de protesta de hombres. Las mujeres comenzaron a exigir igualdad de derechos, se aprobaron 10 horas diarias laborables. ¿Tú hubieras trabajado 10 horas? 10 horas. Dime la verdad, ¿tú hubieras trabajado 10 horas? Bueno, en esa época, cuando estaba la esclavitud, cosa que fue que se abolió, se trabajaba 24/7. Imagínate trabajar que tú entras a las 8, con la hora de almuerzo sales como a las 7 de la noche. Imagínense. Y también se dio inicio de lleno a lo que fue la educación gratuita porque ellos descubrieron que gran parte de su población era analfabeta, la gran parte de la población estadounidense, y también se inauguraron las escuelas para negros porque ellos no tenían educación, No tenían acceso a la educación. pero ellos estaban ahí. Realmente no tenían derechos. Entonces, ¿qué ocurría? Ellos estaban ahí, estaban eliminando la esclavitud y esas personas estaban ahí y no les iban a funcionar para nada, así que había que educarlos. Y también se inventó lo que fue la segadora y cosechadora. Fue necesario inventarla porque se estaba eliminando la esclavitud. Exactamente. Se inventaron las máquinas de coser, la prensa rotativa, ahí fue donde se inventó el telégrafo, fue en este periodo, y se mejoró el sistema de limpieza de las ciudades. Por otro lado, se produjo el despertar religioso con campañas agresivas de prédicas y conversaciones. También se dieron las primeras manifestaciones de los mormones y se dio un gran florecimiento literario en muchísimos otros avances. Interesante. Sí. El siguiente punto a tratar es el punto número 2, que se habla sobre James K. Polk y el Destino Manifiesto. ¿Sabes qué es el Destino Manifiesto? No sé, pero estoy interesada en saberlo. Ok. Primero una introducción. James Polk fue presidente de Estados Unidos entre 1845 y el 49. Fue durante su gobierno que se logró la completa expansión territorial. El presidente Polk reinterpretó la doctrina Monroe y expuso el Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto es básicamente la creencia mística religiosa que justificaba que Estados Unidos conquistara, se expandiera y también asesinara a todos con el pensamiento de que Estados Unidos había sido escogido por la divina providencia para civilizar a naciones atrasadas. Pero eso todavía existe. Pues sí, todavía siguen haciéndolo algunos. Pero con eso, razón, esto con es el razón. Hay que Destino mirar el Manifiesto. dólar, lo que tiene el dólar. En Dios todo confía, una cosa así. Confiamos en Dios y tiene la vida con el ojo que está mirando a todo el mundo. Ya entiendo. Bueno, esas campañas que utilizaban para civilizar a indígenas y aquí el otro lado y que mataban era por el Destino Y Manifiesto. todavía sigue así porque según ellos son los que están guardando, son los guardianes en todos los países de lo que ellos consideran debe ser la democracia. Exacto. Ahora trataremos ciertos aspectos de lo que hablamos a partir del gobierno de James Polk. El primero es el punto A, la reinterpretación de la doctrina Monroe. Como dije anteriormente, James Polk dio una nueva interpretación a esta doctrina durante su gobierno. Polk tuvo muchos logros como reducir las tarifas aduaneras y restablecer la tesorería independiente, y en el exterior se negó a que Europa se entrometiera en asuntos de América, todo esto para mantener el supuesto equilibrio de poder. La doctrina de Monroe. Polk les recordó que el gobierno norteamericano nunca se inmiscuyó en los asuntos del viejo mundo y que por lo tanto ellos no podían inmiscuirse ahora, lo cual es lógico, tiene sentido. Tiene sentido. Puntualizó que las naciones americanas eran igual de independientes y soberanas como las europeas y por lo tanto poseían los mismos derechos. Esto significaba que ninguna potencia europea podía pensar o albergar ilusiones de colonizar o poner resistencia ante América. Polk aseguró que se respetaban todos los derechos de la nación europea, pero que las leyes deben ser protegidas a todas costas por la seguridad de la nación norteamericana. Okay, aquí hay un asunto interesante en lo que es la doctrina Monroe según Polk. ¿Por qué dice que la reinterpretó? ¿Qué sucede? La doctrina Monroe fue del presidente Monroe en su tiempo. Y la de él decía, bueno, sigue diciendo porque Polk la cambió, decía que debían salvaguardar todo y proteger a todo el continente, no solo a Norteamérica. ¿Qué pasa con Polk? Él decidió que la doctrina Monroe solamente debía ser para Estados Unidos y los países que estaban continuos a él.
O sea que el resto de Centroamérica no importaba, pero lo utilizaba cuando le importaba, cuando era necesario para ellos. Entonces, esta es la parte más interesante de la doctrina Monroe, porque sigue apareciendo constantemente durante ese periodo de la historia entre Panamá y Estados Unidos. Es que esa doctrina, en la época que surgió, todavía sigue siendo parte de la vivencia y de la creencia de los Estados Unidos. Sigue siendo así, y inclusive, voy a poner un ejemplo, nosotros logramos en Panamá que se devolviera el canal a Panamá y todas las cosas que ocurrieron para que ese proceso se diera, pero aún así Estados Unidos, aunque quiera decirse que no, ¿verdad?, sí tiene cierta injerencia en los asuntos de Panamá. La se tiene, nota. sí la tiene, y tiene injerencia a través de esta doctrina en otros países, e inclusive se ha tomado el valor de invadir, y uno de los casos aquí en Medio Oriente, invadir diciendo que ellos tienen que resguardar, ¿verdad?, a los ciudadanos y restablecer a los ciudadanos de esos países para restablecer la democracia, la concepción de democracia que ellos tienen. Exactamente. Mucha gente que sabe. Punto B. Expansionismo territorial. Para la expansión de Estados Unidos, Polk usó el Destino Manifiesto. Ya hablamos del Destino Manifiesto. Presentando su supuesta divina providencia para civilizar naciones supuestamente atrasadas, a toda costa. Claro que todo esto era en base a su perspectiva de superioridad del hombre blanco norteamericano, y el fin realmente era utilizar esta misión como una excusa para su expansión territorial a expensas de otros. Pero mira, voy a hacer un paréntesis aquí. Aquí hablan sobre las naciones que están supuestamente atrasadas, pero es que realmente el atraso de las naciones se debe a que este tipo de naciones nos saquearon, han sacado de los países todas sus riquezas, porque realmente los países que estaban en Sudamérica, Centroamérica, eran países muy ricos, y todavía sigue el saqueo. Ahora, dentro del expansionismo territorial, tenemos el punto B1, los casos de Texas y Oregon. Texas era uno de los pedazos de tierra que Estados Unidos quería, pero se hacía como el que no. Hacía como que yo no te quiero. Texas pasó por muchos cambios de poder, inmigraciones y una guerra que duró 9 años, aparte de no ser reconocida como una nación independiente por parte de México. Lo cierto es que Texas quería formar parte de Estados Unidos, y durante el mandato de Andrew Jackson esa solicitud de anexión fue postergada, y luego Martin Van Buren la rechazó por completo. Texas intentó apoderarse del territorio mexicano del Pacífico septentrional, pero fracasaron, y luego lo intentaron con todo el norte de México, incluyendo California y el territorio de Oregon. Para los texanos aún insistían en unirse a los Estados Unidos. Fue entonces que para el 28 de febrero de 1845 se firmó el Tratado de Incorporación de Texas a Estados Unidos, que, aunque en principio fue rechazado por el Senado estadounidense, el presidente en ese momento, que fue John Tyler, insistió y logró que fuera aprobado justo el último día de su mandato. Esa fue una movida inteligente. Y te voy a decir por qué. Perdió México y perdió todos los recursos petroleros que habían en Texas. Y mira, y esa movida la volvió a repetir Estados Unidos, ¿verdad?, con Alaska. Cuando compró Alaska por una par de reales, y mira todo lo que hay, los mejores depósitos de petróleo. O sea, una movida interesante. No, pero mira, presidente, me quito el sombrero ante ese presidente. No, pero lo que pasa es que él se iba ya, ¿no? Entonces todo se lo dejó a Polk. Todo se lo dejó a Polk en su siguiente mandato. Inteligente, pero inteligente. Pero mira realmente lo que pasó. El decreto de incorporación que intentaron también anexar a California y a Nuevo México junto con este decreto. Ofrecieron grandes sumas de dinero para México, pero él las rechazó. ¿Qué hizo Polk ante esta negativa? Él envió al general a territorio mexicano para que incursionara. ¿Y qué terminó esto? En una guerra. En una guerra, lógico. Entonces, como esta guerra no fue a favor de México y finalizó en una firma que es el Tratado Guadalupe Hidalgo, se le cedió a Estados Unidos Texas con fronteras en el Río Bravo, Nuevo México y California. ¿Le pagaron algo? Por $10 millones. ¡Qué pérdida! O sea, en general Estados Unidos logró su cometido. Él hacía como que no quería a Texas, pero lo consiguió por $10 millones con
derechos, con libertades, tenía libre tránsito, era un puesto estratégico, tenía trato preferencial. ¿Qué te digo? O sea, hicieron todo por $10 millones. Pero es que anexó todo un territorio a Estados Unidos. México perdió todo y no es poquito territorio, mucho territorio y muy valioso. Mira, tenía tanto territorio y una de las partes del territorio les permitía hacer un canal. Un canal a través del Istmo de Tehuantepec, que era lo que ellos querían. Bueno. Pero yo tengo también que decir algo al respecto. Entiendo que Estados Unidos y México, si lo comparas a los dos países, Estados Unidos era prácticamente una potencia si lo comparas con México. En ese tiempo, así que México iba a perder. Entonces, por lo menos le dieron 10 millones, porque pudieron haber invadido y haber tomado el territorio y no haberles dado absolutamente nada. Y lo triste es que hubieran recibido 25 millones en vez de 10 millones. Bueno, pues. Pero bueno, el honor ante todo, ¿no? La dignidad. En el caso de Oregon, los británicos eran considerados intrusos y que ellos debían marcharse. Pero los británicos obviamente no se iban a ir. Pues claro que no se iban a ir. Digo, no. Entonces lo que hizo Polk en 1846 fue que concretó un tratado que extendía los límites de Oregon a lo largo del paralelo 49 y por el canal principal del sur de la isla de Vancouver. Pero los partidarios de su partido político se opusieron al tratado y más tarde todo esto se volvió una revuelta que terminó en una guerra civil y mucha gente murió. Pero eso no es nada nuevo, Estados Unidos siempre está envuelto en guerra. Pues que la guerra da dinero. Da dinero. Ok, saltamos al punto 3, ambiciones estadounidenses sobre Cuba. Esta también es interesante. Cuba era una tacita de oro para Estados Unidos. Al encontrarse en una posición estratégica y tan cerca del territorio estadounidense, se sabía que era necesario tenerla bajo el poder norteamericano, porque si no sería de Gran Bretaña. Pero por miedo a iniciar una guerra con una potencia como Gran Bretaña, ellos decidieron no hacer ningún plan y tener paciencia. Ay, que todavía sigue. Mira, ¿por qué paciencia? Lo cierto es que ellos creían firmemente que en manos de Gran Bretaña la isla iría a la decadencia. ¿Por qué? Cuba era la mayor azucarera del mundo en ese momento, es cierto. Pero utilizaba manos de obras negras esclavas. ¿Y quiénes proporcionaban esas manos de obra? Por allá por Gran Bretaña, Inglaterra y todos estos lados. Pero en ese momento estaban haciendo el cese de la venta de esclavos. Porque estaban aboliendo la esclavitud a nivel ¿Qué pasa? Eso no les funcionaba, porque eso quiere decir que ellos no iban a tener más manos de obra. Así que ellos esperaban que Cuba quebrara, pues. Esperaban que Cuba quebrara por culpa de Gran Bretaña y así ellos se irían con Estados Unidos para que los salvara. Pero mira que es una buena idea, o sea, de pronto, si tú lo miras así, de pronto podría ser, pero no les funcionó. Pues bueno, la cosa es que realmente no fue así como ocurrió. Porque a pesar de todo eso, muchos norteamericanos aseguraban que Cuba le pertenecía a Estados Unidos y que ellos debían hacer algo. Entonces, lo que hizo Polk en su mandato, al terminar la guerra con México que tuvo en ese momento, intentó anexar a Cuba a su nación, pero España se negó. Cuba creo que le pertenecía a España o algo así por el estilo. Creo que era España. Entonces, luego de esto salieron a la luz muchos secretos por parte de los periodistas porque se encontraron con que el mandato de Polk ofreció 100 millones por la isla. 100 millones. 100 millones. Y eso fue desastroso para el mandato de Polk durante su gobierno. Para que tú veas lo importante que era la isla en aquel entonces y lo sigue siendo. Y aunque volvieron a ofrecer y hicieron más cosas aparte de los 100 millones, la respuesta fue no lo lograron. El punto número 4 habla de la rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña por Centroamérica y el Istmo de Panamá. Aquí es donde se pone buena la cosa. Esto es una relación tóxica. Ellos tienen una relación en la que se tienen que tratar, pero no se llevan bien. Como que se hablan, pero se miran de lejos. No. Se miran de lejos. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? En Hispanoamérica la supremacía comercial de Gran Bretaña era clara e incluso estaban incluidos Colombia y el Istmo de Panamá. Entonces, es claro que a Estados Unidos no le gusta, y más cuando los tratados de amistad, de comercio y navegación entre estas dos potencias que tenían con, me parece que Nueva Granada, eran diferentes. Gran Bretaña tenía muchísimos más beneficios que Estados Unidos. Claro que sí, porque en ese momento era una potencia mucho mejor y preparada en todos los sentidos que Estados Unidos. Entonces, lo que temía Estados Unidos es que Inglaterra quisiera apoderarse del Istmo de Panamá
para controlar una futura vía interoceánica, que fue exactamente lo que ellos hicieron. Imagínate de dónde viene la historia de por qué éramos y seguimos siendo tan importantes. Ujú. La pelea que había el istmo de Panamá. Oh, Dios. Entonces, el gobierno neogranadino, Nueva Granada, como estábamos hablando, intentó lograr una neutralidad del istmo entre Estados Unidos, Francia e Inglaterra, o sea que ellos no pudieran intervenir en eso. Entonces, pero por el miedo antes mencionado de Estados Unidos, ellos lograron concretar un tratado, el tratado Mayarino-Biclac, que es el que colocó a Panamá bajo la protección de Estados Unidos. Entonces esto generó muchas tensiones entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y para calmar el ambiente se firmó el tratado Clayton-Bulwer en 1850, pero cabe destacar que ninguna de las dos potencias cumplió los tratados. Era de esperarse. Era muy importante el área. Por eso te digo que son una relación tóxica. Ellos hacen promesas pero no las cumplen. Entonces, el punto número 5 es la presencia inglesa en la costa de Mosquitos y Bocas del Toro. ¿Sabes cuál es la costa de los Mosquitos? Sí, está en Veraguas. No, pero además de eso, creo que viene va todo el norte, el Caribe, llega a Veragua, creo que va a Bocas del Toro y sigue hacia Centroamérica, pero no sé, estoy segura si llega Nicaragua, creo, por allá. Llega hasta Nicaragua, ajá. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Los ingleses sabemos que han estado presentes muchísimos años en Centroamérica en ese periodo. Ellos lograron consolidarse principalmente en Belice y las costas de Mosquitia. Esta cosa comprendía Cabo Gracias a Dios y Bluefields, en ese momento supongo. Luego se extendió al río San Juan al norte de Nicaragua y al río Chagres en el istmo de Panamá. Esta costa de Mosquitia, al igual que las islas de San Andrés y Providencia, pasaron a formar parte del virreinato de Nueva Granada en 1803, pero los británicos colocaron este territorio bajo el poder del rey Mosquito. O sea que tenían un rey. Tenían un rey. Y con esto justificaban así su colonialismo y expansión. Ahora, dentro de este punto está el subpunto A, que es el predominio político y comercial inglés en Colombia y Panamá. La presencia inglesa era muy fuerte en la que era la explotación, como mencionaste, de las minas de oro y plata. Explotaban tan grandes cantidades y a gran velocidad que hizo que en 1824 Estados Unidos se preocupara. Claro, porque se estaban volviendo ricos y él no tenía parte de la tajada. No, y puesto que aparte de la minería, parecía que los británicos tenían el ojo puesto en el istmo de Panamá y las costas de los Mosquitos. Imagínate a dónde viene la historia esa, a dónde comienza la disputa. Claro, que los temores que tenía Estados Unidos no eran ilógicos, ellos tenían razón para tener miedo. Toda la razón. Así que este miedo y todo lo que estaba ocurriendo creó una gran rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero mira, ellos estaban sacando lo más rápidamente, pues estaban saqueando lo más rápido que pudieran, porque sabían que iba a ocurrir alguna situación. No, y aparte de que podían exportar más porque tenían más privilegios que Estados Unidos. Y más barcos también. También. Por otro lado, en 1826, un par de británicos, tratando de evadir las contribuciones establecidas por las autoridades granadinas, emigraron con sus esclavos negros a Bocas del Toro. Luego se sumaron otros ingleses y esclavos africanos procedentes de Jamaica y San Andrés, y también algunos ciudadanos estadounidenses, creando así un asentamiento en Bocas del Toro, donde se dedicaban a la pesca de tortuga y a la famosa recolección de conchas de carey. Ah, mira tú eso. Luego tenemos a Panamá, que abogaba para encontrarse bajo el amparo de las principales naciones marítimas y comerciales de la época, porque estaba indefenso técnicamente hablando. Sí, no tenemos nada, estamos indefensos. Entonces se deseaba crear una ruta interoceánica acuática, terrestre o mixta, la que fuera, que aparte de convertirse en una ruta de conexión para transportar mercaderías hasta Portobelo, le permitiera a Panamá progresar como país. Y bueno, en este caso Gran Bretaña y Estados Unidos estaban de acuerdo con eso. Y entonces en 1834 el Congreso de Nueva Granada hizo una ley que permitió el tránsito por la carretera a través del istmo de Panamá, y aunque causaba cierto recelo entre Estados Unidos, aseguraban que esta debía ser una ruta neutral para todos los gobiernos del continente sin ser monopolizado. El punto número B es el incidente Rose. Te explico qué es el incidente Rose para que me entiendas, porque me da un poco de gracia. Esto fue una riña personal entre dos hombres que casi causa una guerra. ¿En serio? Imagínate tú sobrevivir y decir que tú casi causas una guerra. ¿Cómo tú te sentirías? ¿Y quiénes eran ellos? Lo que pasa es que esta riña fue entre el cónsul inglés Joseph Russell y un comerciante ismeño de la ciudad de Panamá, nosotros siempre peleando, que se llamaba Justo Paredes.
En este caso, ambos resultaron heridos, pero Russell recibió un bastonazo, fue encarcelado y le cerraron la oficina. ¿En serio? El inglés salió peor. El problema Muy de bueno. todo esto, que casi causa una guerra, es que hubo demasiada prepotencia británica. ¿Por qué? Que Gran Bretaña, al ver que el caso se dilataba y que no era a favor de Russell, le dejaron instrucciones a Bogotá que debían seguir al pie de la letra y de inmediato. Escucha esto. La primera era la liberación inmediata de Russell. Lo segundo era la remoción de las autoridades involucradas en la riña, porque habían otras personas involucradas ahí. El tercero, que es el que más deja en claro la prepotencia, es que ellos querían la devolución de la oficina consular británica con todos sus archivos y sellos del consulado, pero debían hacerlo de forma pública, respetuosa y de manera que ésta satisfaciera completamente a su majestad. ¿En serio? De manera pública y respetuosa. Wow. Y lo último que querían es que allá ellos le pagaran a Russell una indemnización por sus crueles ofensas. Y que si no lo hacían, el gobierno británico le había dado órdenes de hacer que estas instrucciones se cumplieran a comandantes, almirantes y a un montón de británicos. Al final, el gobierno de Nueva Granada le dijo que no. Claro, pues que se Exacto. esperan ellos que son que no. O sea, dijeron que no, excepto a entregar los archivos consulares Que me en parece inglés que estaban en Panamá. También Nueva Granada les preguntó y les pidió que aclararan a qué se referían del modo más público y respetuoso. Claro, eso hace lógica, porque eso ¿Qué significa? ¿qué significa? Y entonces el gobierno neogranadino advirtió que en caso de agresión súbita se improvisarían las medidas de defensa correspondientes. Entonces, casi una guerra. Entonces, ¿Será? en 1837, Gran Bretaña declaró las costas de Nueva Granada en un estado de bloqueo interno y externo. Los bloquearon. Gran Bretaña bloqueó A todo ese sector. Colocaron 2 navíos frente a Cartagena y existía una posibilidad de amenaza contra el Istmo de Panamá. Ave María. Entonces, lo que hicieron los habitantes en el Istmo de Panamá, de Portobelo, Cruces, La Chorrera, Panamá y Veraguas, manifestaron su apoyo al gobierno central y su disposición a empuñar armas, y van a pelear. A ellos no les importaba nada. Pero al final el bloqueo no se llevó a cabo, puesto que esta acción intimidadora funcionó. Bueno, es una potencia. Nueva Granada liberó a Russell y solamente le dieron 5,000 pesos por compensación. No era nada. El punto número C es el acercamiento momentáneo de la Nueva Granada y Gran Bretaña. En esta sección se habla del uso de la ruta terrestre por el Istmo de Panamá como mensajería. Gran Bretaña y Estados Unidos se encontraban en una disputa de quién y cuándo lo haría primero. Ya. Luego del incidente de Russell, las relaciones entre Gran Bretaña y Nueva Granada mejoraron después de que Gran Bretaña los apoyara en la guerra civil. Lo que surgió interesante es que Estados Unidos, quien había decidido ignorar la doctrina Monroe por mucho tiempo, advirtió esta vez que la intervención inglesa era contraria a la doctrina Monroe y que constituía un peligro para la paz y seguridad de los países hispanoamericanos. ¿Qué te dije? Yo sabía eso. Eso era de mentirita. Yo tenía sus planes. El punto número D es en busca de la neutralidad del Istmo de Panamá. Panamá era un punto muy estratégico y comercial y la idea de convertirlo en una ruta para el canal interoceánico era muy posible. Entonces, en Nueva Granada las opiniones estaban divididas entre quién iba a proteger a Panamá, si Estados Unidos o Gran Bretaña. Entonces, ellos en 1839 se impulsa la idea de darle al Istmo de Panamá la neutralidad. O sea, que la neutralidad que está en los tratados Torrijos-Carter viene desde esa época. Sí. O sea, eso no lo inventó el neto general Omar Torrijos Herrera. Parece Vino que desde esa época. Mira, yo me vengo a enterar ahora. El gobierno de Nueva Granada buscaba la neutralidad porque no quería que ni fuera de Estados Unidos ni que fuera de Gran Bretaña. ¿Tú te puedes imaginar, y a los estudiantes que nos están escuchando, que hubiese sido Gran Bretaña quien se hubiese posicionado de Panamá? No sé, qué miedo. Imagínate, todavía tuviéramos a la reina Isabel. Sí, pues acá está vivo. Oh, Dios mío. Y en 1843 Nueva Granada insistió a Gran Bretaña para que junto a Estados Unidos, Francia, Holanda y España llegaran a un acuerdo con la empresa del canal interoceánico
y que así pudieran obtener su soberanía y un porcentaje de los derechos marítimos. Ya nos estaban negociando. Si esto no funcionaba, se podía concretar un tratado que le garantizara la neutralidad a Panamá, al istmo de Panamá, pero obviamente ni una ni la otra, ninguna funcionó. Porque todos lo querían, todos No llegó a querían nada. el istmo de Panamá, estaban negociando, ¿no? Oye, oh, Dios mío, desde esa época. Para que te sientas importante. El punto número E trata del nuevo deterioro de las relaciones entre Nueva Granada y Gran Bretaña. De nuevo. Es una relación tóxica, te estoy diciendo. En esta ocasión, Gran Bretaña estaba llevando a cabo su agresiva política imperialista que buscaba apoderarse de la costa de los Mosquitos y probablemente del territorio de Bocas del Toro. Utilizó como excusa los derechos del rey Mosquito y decidieron hacer una visita de los dominios de Bocas del Toro, impulsando a los habitantes a rebelarse contra el gobierno de Nueva Granada. Al siguiente año trajeron un barco con hombres y armas a Bocas del Toro, y aunque Nueva Granada protestó llamando a ese acto una usurpación, lo ignoraron y simplemente aseguraron que no había intención de ir en contra de los derechos de los estados vecinos. Eso no era lo que ellos querían. Pero tú sabes muy bien que eso es mentira. Claro. Si no, ¿para qué pusieron ese barco ahí? Entonces, para 1846 se nombró un nuevo rey Mosquito, y aunque había intenciones antes de llegar a un arreglo con Gran Bretaña y Nueva Granada, este nuevo nombramiento solo originó que Bogotá se opusiera a las pretensiones imperialistas de Gran Bretaña, pero igual al final no cambió nada. Ellos pudieron hacer lo que les dio. El punto F es el famoso Tratado Mayarino-Biglar. Este tratado fue firmado el 12 de diciembre de 1846 entre Estados Unidos y Nueva Granada con el fin de detener las pretensiones inglesas en Centroamérica y Panamá, creando una ruta interoceánica entre Nicaragua y Panamá. Este pacto le concedió a Estados Unidos la abolición en las tarifas en el comercio y la navegación, permitiendo así que tanto ciudadanos, buques y mercancías de Estados Unidos disfrutaran de sus privilegios e inmunidad. A cambio de esto, Estados Unidos le garantizaba la antes mencionada neutralidad al istmo, el derecho a la soberanía y la propiedad que en ese momento le pertenecía a Nueva Granada. Pero imagínate, ahora que tú mencionas eso, ese derecho de hacer las posibilidades de hacer un canal interoceánico entre Nicaragua y Panamá, todavía me refiero a Nicaragua. Nicaragua hace pocos años atrás estaba intentando hacer un canal interoceánico, pero parece que eso falleció en el intento. Creo que era China la que quería hacer eso. Sí, me parece que era China. Era China y no funcionó porque eso cuesta millones de dólares y además Nicaragua es un país que se caracteriza por tener muchas placas tectónicas, que eso es lo que nos ayuda a nosotros que somos un país con menos movimientos tectónicos. O sea que, si mira, de esa época viene todas estas ideas los famosos canales interoceánicos. Entonces, el punto G es el Tratado Clayton-Bulwer y sus consecuencias inmediatas. En este tratado se determinaron los deseos e intenciones con respecto a cualquier medio de comunicación por un canal para buques que se construyera entre el Atlántico y el Pacífico por la ruta del río San Juan, los lagos Managua y Nicaragua. Ambas naciones se comprometieron a no ejercer su predominio, no construir fortificaciones para defenderse, abstenerse a colonizar a Nicaragua, Costa Rica, la costa de los Mosquitos, ni a ninguna otra parte de América Central. No habría alianzas para obtener privilegios y ambas partes debían brindar apoyo en la construcción del canal. Bueno, estamos de acuerdo que ninguna cumplió lo que dieron, ¿no? Y el punto número 4 es el filibusterismo. ¿Sabes lo que es el filibusterismo? Algo así. Que esta fue otra fase del destino manifiesto. Esta fase se dio entre 1850 y 1860 y consistía en la acción emprendida por grupos de soldados estadounidenses y de otras nacionalidades para apoderarse de territorios de algunos países hispanoamericanos, proclamándolos independientes para luego anexarlos a Estados Unidos. Si bien no eran expediciones oficiales, el gobierno de Estados Unidos no hizo nada porque eso les convenía, ¿no? Es que además tenía que estarlos apoyando, porque ¿de dónde se gastó ese dinero? No, sí los apoyaban. El gobierno como tal, en su conglomerado general no, pero hombres de altos cargos administrativos, comerciantes, expansionistas de los estados del sur y del norte sí los apoyaban. Claro, porque tiene que haber dinero involucrado para poder hacer eso. Igual al final muchos de estos líderes de estas expediciones que buscaban expandir el régimen esclavista fracasaron y al final fueron ejecutados. Oh, mal destino. Sí. Bueno, este ya era el último capítulo y en conclusión podemos decir que Panamá de hecho era una tacita de oro. Exactamente. Que Gran Bretaña y Estados Unidos tenían un tirijala de quién hacía qué primero, quién tenía más poder. Estados Unidos utilizaba la doctrina Monroe cuando le daba la gana. ¿Qué te parecía el uso de la doctrina Monroe a su favor? Lo hizo antes, lo voy a hacer ahora y lo seguirá haciendo.
y siguen haciéndolo todavía. Y también que utilizaban y hacían tantos tratados para al final no cumplirlo. No cumplirlo. Eso no hacían, era una cuestión nada más política de pantalla. Ellos no hacían nada con eso. Entonces, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Espero que haya sido entretenido, instructivo y que hayan aprendido algo en el proceso. Tratamos de hacerlo de la forma más clara posible porque la verdad es bastante extenso el capítulo. Estamos muy agradecidos de que vean el video. Profesor, un saludo. Mi mamá. Y un saludo. Y esperamos que pasen felices fiestas. Muchas gracias.